Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, abriendo nuestra sexta temporada y nuestro episodio número 131, contamos con la presencia de Adrián Porcel de Peralta. Adrián, Adri, un gustazo que estés con nosotros. Uy, qué alegría, Sebastián, igualmente. Lo primero que te vamos a preguntar, como cuando hacemos estas grabaciones de manera remota, es en qué parte del planeta, desde qué parte del planeta nos estás hablando. Mira, bueno, yo vivo hace varios años en Bariloche, que es una ciudad al sur de la Argentina, cerca de la cordillera, Mm. una ciudad turística, al lado de las montañas. Y nada, vivo acá porque, bueno, me vine a vivir y yo nací en este lugar, pero me formé en la capital de la Argentina, en Buenos Aires. Y luego tuve que regresar a mi ciudad y acá, bueno, ejercí mucho de mi profesión aquí. Mm, Mm. Genial. Para los que no conozcan Bariloche, es un lugar increíble, o sea, no se puede creer las vistas que tiene, los lagos, las montañas y también mm, la movida cultural de la cual ahora Adrián nos va a contar. mm, Bueno, nosotros nos conocemos hace muchísimos años, ya vamos a hablar luego de eso, pero lo primero que te voy a preguntar, quizá para la gente que está escuchando y no te conoce, es lo que le preguntamos a cada uno de nuestros invitados y es que nos cuenten quiénes son, o sea, quiénes son a través de cómo describirías al Adrián de hoy. Luego vamos mm. a hablar de lo que haces, ya que envidia un poco nuestro ethos tiene que ver con que porque hacemos y no de la manera inversa. Entonces, ¿quién sería Adrián? ¿Cómo te describirías en este febrero que ya está casi terminando del 2026? Bueno, yo estoy inaugurando una nueva etapa de mi vida que es haberme jubilado de ser profesor de la universidad después de cumplí ya 71 años, hace una semana. Y además ejerzo la docencia desde hacía 40 y largos años, casi 50. De modo que esta nueva etapa de mi vida inaugura unas nuevas sensaciones y una nueva manera de vivir las cosas, ¿no? Mm, De hecho, creo que una de las cosas que más amé en la vida es el aula. Y más allá de haber ejercido mi profesión de artista, mi oficio, ¿no? Mis prácticas están vinculadas con el arte. El aula fue lo que más me tomó durante toda la vida y siempre la sentí como un lugar de altísimo placer, pero además de mucha responsabilidad, y fue un lugar que yo sentí que era propio, que es donde yo debía curiosear. Y eso no se jubiló, digamos, eso lo sigo ejerciendo. De hecho, bueno, sigo trabajando en la universidad, en algunas cátedras, y además sigo dirigiendo, bueno, y haciendo muchas cosas. Pero sigue siendo, me doy cuenta, el lugar que más amo y que más curiosidad me despertó, en el sentido de cómo hacer para traducir ciertos saberes o ciertos conceptos, mm, cómo hacer para despertar la curiosidad del otro, mm, ¿no? Esos secretos de la docencia que no son muy habituales, mm, pero que son la esencia de la docencia, ¿no? Que es el tema de la curiosidad, ¿no? mm. El tema de despertar la curiosidad del otro. Y ese ha sido como un elemento que me acompaña y en el cual me define, ¿no? Sobre todo ese lugar, ¿no? He tenido muy, muy hermosa experiencia en la docencia, que empezó a los 20 años y que no paró hasta, bueno, o sea, 50 años de docencia. Sigue moviéndose. Exactamente Pero, 50. permíteme que, ya vamos a hablar de tu parte docente, pero permíteme que insista en la pregunta ¿no? De que vos decís que te define, pero yo que te conozco y somos amigos hace muchísimos años, me gustaría si podés contarnos quién es Adrián, el Adrián que, digamos, antes de entrar a la docencia, ¿no? Vos, o antes de entrar al aula, ¿no? Eh,
si podés contarnos un poco, y en esta nueva etapa que, como decías, ¿no? Que también está muy simbolizada y muy significada Mm, culturalmente, la palabra jubilarse, ¿no? Eh, mm, pero me gustaría si podés compartir a los oyentes del podcast quién es Adrián, el Adrián que está previo a entrar al aula, a un escenario, a dirigir. mm. eh, Sí, bueno, nada, yo no sé exactamente si la respuesta que estás requiriendo es de una manera existencial o de una manera de las cosas que fui haciendo en la vida, ¿viste? lo que entiendas por la pregunta, lo que te llegue. Sí, no, yo creo que durante toda la vida yo lo que intenté conmigo es descubrir para qué estamos aquí. Ujú, Y que todos los trabajos, los viajes, las aulas que recorrí como estudiante, los elencos que integré, los grupos en los cuales participé, más allá del disfrute de la creación, estaba darle sentido a la existencia, ¿no? mm, Eh, para mí, como un viaje, porque todo fue un viaje, ¿no? El hecho de salir de Bariloche, de irme a ver, terminado mi secundaria, e irme a estudiar a Buenos Aires ya fue el primer viaje y eso constituyó como una especie de escena que en cada cosa que fui haciendo tuvo que ver de crear, ¿no? De volver a crear esa escena iniciática de decir, bueno, estoy haciendo esto ¿para qué? ¿No? Ese para qué estoy acá, ¿no? No como una cuestión sufriente ni trágica, todo lo contrario, ¿no? Una cuestión de vital, ¿no? De la claro. existencia. Siempre me gustó contestarme cosas de una manera lo más trascendente posible, en el sentido de no quedarme en la superficie, ¿no? Y a veces, bueno, también me he dado cuenta que a veces navegar en esas profundidades Sí. no es conducente, que también la superficie es parte de la existencia, ¿no? Así que nada, todo este trabajo como persona estuvo muy acompañado desde distintas competencias, qué sé yo, por un lado, todo lo que fue eh, el trabajo como aprendizaje, ¿no? El aprendizar, el Ujú, ser un aprendiz. Y por otro lado, bueno, el psicoanálisis que me constituyó, ¿no? Mucho como persona. Em, muchas incursiones en disciplinas, en conocer formas de pensar y formas de creer, mm, ¿no? Haber participado de cuestiones religiosas en algún momento de mi vida y luego alejarme muchísimo de eso, pero reconocer el valor que hubo en esa práctica, ¿no? Bueno, nada, eso es un poco lo que podría definir de mí como antes del oficio y antes de la profesión, ¿no? claro. Un tipo que me interesó eso, ¿no? Porque me doy cuenta que siempre me interesó estar como contestándome cosas, pero no por ser denso, todo lo contrario, ¿no? De poder decir, bueno, yo quiero que esto tenga sentido, ¿no? Mm, Esto que estoy haciendo, esto que me estoy preguntando, esto que me preguntan, contestarlo desde el lugar más mm, legítimo y más sincero posible. Por ahí, por supuesto, es una contestación así medio rápida, me sorprende un poco porque digamos, bueno, no sé el alcance que uno tiene en contar estas cuestiones por ahí tan íntimas, ¿no? Pero mm, es un poco eso, ¿no? No fue una vida fácil, mm, tampoco fue una vida, trágica y compleja, pero no fue una vida fácil, fue una vida de muchas preguntas y de mucho trabajo sobre mí mismo para poder sobrevivir a instancias, muy crueles que tiene la existencia, sobre todo para muchos de nosotros, ¿no? En muchos claro. aspectos, qué sé yo.
claro, claro, claro. Argentina no está pasando en un buen momento Mm, y muchas veces la pasamos, fue difícil, ¿no? Eso mm, es por un lado, ¿no? La realidad. Y por otro lado, eh, también para ciertos grupos humanos y ciertas minorías siempre fue mm, muy desalentador y muy alentador en otros momentos, porque se han logrado muchas cosas en la Argentina que en otros países aún no se han logrado, ¿no? mm, 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 Así mm, que nada, también uno se debate en el medio de un mundo tan cruel, tan difícil, donde han ocurrido cosas tan tremendas y mm. bueno, entonces todo se pone en juego porque vos te pones a crear o te pones a hacer una obra y estás atravesado por la realidad que te toca, Totalmente, totalmente. ¿no? Sí, sí, Así sí. que un poco es eso, ¿no? Un poco es eso, así como en síntesis. Em, pero Y siempre fui un ujú, gustoso de las preguntas, ¿no? sí, sí, Un sí. curioso. Por eso creo que la docencia es lo que me encanta. Mm, mm, Porque fui curioso. Desde chiquito preguntaba, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? mm, Bueno, mm. ¿y para qué? ¿Y para qué? En un momento me dijeron, deja de preguntar por qué. Ujú. Buenísimo. Eh, Y hablabas, bueno, gracias por compartir ¿no? Una partecita de dónde estás, porque no es menor y ya vamos a hablar también de la trascendencia que tu trabajo ha tenido sobre muchísimas personas, entre ellas mí mismo, dijéramos, mi persona. ujú, Ah, hablabas de la curiosidad, ¿no? Que es algo que también tuve la suerte siendo tu alumno de, de, digamos, de desarrollar, de alimentar, etcétera. ¿Qué sentís? Y esa es la siguiente pregunta que le traes al mundo de las artes escénicas, el mundo, el mundo de estar en ese espacio extraordinario que es el escenario, ¿no? Ya que has tenido generaciones de alumnos y de ujú, personas, no solamente de teatro, sino también de música, ¿no? Y de arte en general. O sea, nombraste la curiosidad, ¿no? Que es uno de tus motores. ¿Qué otras cosas sentís que traes? Y la segunda pregunta con respecto a esto es, ¿qué es para Adrián la curiosidad? ¿Qué es para vos la curiosidad? ujú. Bueno, tiene que ver con la vivencia, ¿no? Ahí se me junta un poco Mm, todos los contenidos y los aspectos desde una mirada, por ejemplo, en el teatro y en la escena, aspectos más stanislavskianos o mm, grotowskianos, ¿no? Que fue como un poco el trabajo en el cual yo me sentí como más feliz y más conocedor, digamos, mm, como mi práctica tuvo que ver con la vivencia, ¿no? Con el claro. aspecto de la vivencia, de lo verosímil del teatro, lo que llama Stanislavski la vivencia escénica, ¿no? Mm, Entonces, en virtud de trabajar justamente en la cuestión em, no la bisagra verdad-mentira, sino la bisagra verosímil o no creíble, ¿no? claro, Es decir, el actor trabaja lo verosímil. Es un poco comprender ese mundo donde no estoy mintiendo, estoy trabajando la verosimilitud, que es otra historia, ¿no? claro. En el trabajo del actor. Y yo creo que ese aspecto de la vivencia es un aspecto que lo elijo al lado de otras técnicas, pero no porque las desprecio a las otras técnicas, sino porque no las conozco mucho, a pesar de haberlas transitado, ciertas disciplinas, ¿viste? Más disciplinas más marciales, ¿no? Ciertos trabajos que fueron importándose de prácticas que se hicieron en Europa o prácticas que se han hecho en Japón, qué sé yo, Mm, como el Suzuki, el- ciertas prácticas como la antropología teatral y todo mm, esto, que trajeron cosas muy interesantes, las cuales yo practiqué y fui alumno de muchos herederos de la práctica que había innovado Eugenio Barba. mm, Pero siempre preferí el trabajo de la vivencia o la trascendencia de la disciplina, ¿no? No que la disciplina sea lo que veo, sino lo que hay a pesar de ella, ¿no? claro, claro. Lo que ella puede revelar después de eso. Entonces, este es el lugar, ¿no? Un lugar de cierta, de ver algo genuino que está ocurriendo. No, Mm, no
real, no del mundo de lo real, no el realismo como estética, sino de que lo que se está viendo es genuino, sea un payaso, sea un clown, Mm, ¿no? Sea un esperpento, sea un personaje grotesco, pero que lo que estoy viendo es algo que está como tocando la realidad, ¿no? Es verosímil. claro. Esa es la meta y el trabajo que más me apasionó en la vida y que siento que ese fue mi legado en algún punto. Mm, Em, ¿Legado en el qué sentido? No, no en un sentido, ay, que no, mm, no me lo creo mucho, pero sí creo que fue una hermosa cosa que se reconoció en el trabajo y en el intercambio con todos los alumnos que he tenido en primaria, secundaria, terciaria y universitaria, ¿no? Esta cuestión de lo legítimo, de trabajar sin, de poder entrar ahí a ese lugar interno de uno y claro, poder ser sincero en un punto, ¿no? claro, claro. No ser hueco. Sí, 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 totalmente. Nombraste varios de tus referentes, ¿no? Que era un poco la siguiente pregunta y que está muy ligado a esto que decías de lo que traes, ¿no? Em, te preguntaría, ¿no? Que ya que la nombraste un par de veces, la palabra trascendencia, que es interesante, porque vos tenés una visión muy, muy, no solamente certera, sino muy personal, que tiene que ver con todos estos años de práctica. ¿Qué es la trascendencia para vos? No, cuando me refiero a trascendencia no hablo de una trascendencia de prensa, ¿no? Ni una cosa que, ay, que No, se ya lo sé, ya note. lo sé, ya lo sé. Estoy hablando, sí, me lo estoy aclarando igualmente en este momento que me lo preguntás, ¿no? No, cuando hablo de trascendencia hablo de las grandes preguntas, ¿no? Mm, Esas grandes preguntas que uno tiene. ¿Qué mm, estoy haciendo? ¿Para qué la estoy haciendo? ¿Para quién? mm, ¿Dónde estoy yo en esto que estoy haciendo? ¿Dónde está el otro? claro. ¿No? Em, Uno de mis grandes referentes fue haber trabajado con un actor que en un momento ya lamentablemente falleció, que fue Lorenzo Quinteros, ¿no? Con el que yo trabajé muchos años, fue mi profesor, fue el director de la cátedra de la carrera que yo hice en dirección en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Mm, Em, y yo trabajé muchos años con él y él decía algo, siendo que espero poder explicarme bien, él decía, ¿dónde está Dios? ¿No? Pero no Dios como una cuestión de creencia, sino ¿dónde está esa verdad que vos tanto hablás en cada cosa que haces? Él la preguntaba mucho en clase, ¿no? Cuando hablábamos de dramaturgia o hablábamos de sondear sobre un material. ¿Dónde está eso que vos querés que se está debatiendo, donde hay una, una crisis, un conflicto y que hay que resolver escénicamente? ¿Dónde está? ¿En qué plano está? ¿Es argumental? ¿Es existencial? ¿Es profundo? ¿El actor entra en juego o no entra en juego en esa crisis? Y eso fue como muy marcatorio en mi vida. Y me mm, parece que esas son preguntas trascendentes, no de forma, sino de profundas, ¿viste? Es sí, decir, sí. porque justamente un material dramatúrgico te hace contar cosas que no pensabas que ibas a contar. Mm, ¿No? Yo me acuerdo cuando hice mi trabajo de promoción, así como lo recuerdo, así como muy todavía muy vivo, ¿no? Un mm, trabajo sobre un material de Juan Rulfo, que fue mi trabajo final en la Escuela de Arte Dramático. Hicimos una apuesta que, bueno, fue muy, muy bien criticada y que finalmente México nos dio el aval, mm, y el- el auspicio, la embajada sobre este material de este mexicano maravilloso, este escritor glorioso, ¿no? Y nada, y esa misma obra planteaba cosas que, bueno, las fuimos trabajando, las fuimos improvisando, y en un momento alguien que dice, mirá, ahí lo que se vio es toda una secuencia religiosa de mi vida que yo no tenía en cuenta y que aparecía claro. en la escena. ¿No? Aparecieron cosas que de pronto se abría una caja y de la caja se caían cositas brillantes y tenían que ver con una imagen que yo no me había dado cuenta que Mm, estaba, que eran cosas que yo hacía cuando era muy chico, cuando me metía en el ropero de mis viejos y abría cajitas donde había
joyas o billutería, boludeces, mm, ¿no? Cosas así muy, muy tontas, brillantes, mm, ¿no? Y que eran esos recuerdos infantiles de escenas muy primarias mm, de mi más tierna infancia. O sea, y ahí aparecía esto, ¿no? mm, Que mm, es lo que vos no lo haces voluntariamente, aparece ese inconsciente de claro, pronto reflejado. Y eso es muy lindo, ¿no? A eso me refiero con trascendencia, mm, ¿no? Con no solo preguntas de gran índole, sino descubrimientos de una interioridad que desconocías o que no recordabas. Y que eso es muy bello también, ¿no? Y eso fue como lo marcatorio de esa obra, que mm, fue muy, muy, muy importante. Después mm, hice muchísimas cosas, pero ahí sucedieron cosas así como muy, muy mm, interesantes con eso. Mm. genial. Y nombraste alguna de las cosas, pero la siguiente pregunta tiene que ver con, con qué te estás cuestionando en este momento de tu vida. O sea, ya que hablaste al principio, ¿no? Estás en una nueva fase. Si es que te seguís cuestionando, que yo creo que sí. Pero si pudieses nombrar una de las cosas que te puedes cuestionar en este momento vital que estás atravesando. Em, Bueno, es un momento, claro, no sé si uno puede transmitir una sensación muy definitoria, Mm, pero estamos viviendo un momento de una crueldad superlativa, ¿no? De una cosa tan obscena. Ya mm, hace rato, ¿no? Lo decía, Baudrillard decía que en uno de sus libros, creo que fue de la seducción. No mm. recuerdo si es ese libro o la Transparencia del Mal. Creo que es la transparencia del mal que Decía está. Sí, sí, sí. que él hablaba algo así como vivimos una etapa después de la orgía. Mm, Y es un poco eso lo que estamos viendo, ¿no? Un primer plano todo el tiempo de una orgía que sucede en lo político, en lo social, en la farándula, en la vida cotidiana, la violencia en las calles, las situaciones tremendas de injusticia, los traslados humanos de lugares a lugares, la, 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 la falta de empatía, mm, el gobierno nuevamente de los más ricos del mundo en función de beneficiarse y dejar un tendal como lo que está viendo en este momento. Es un momento mm, donde de alguna manera creo que vivimos un periodo distópico, ¿no? De profunda distopía. Y en la sensación que tengo está eso, hay una especie de relatividad de cosa, uy, otra vez, ¿no? Otra vez está ocurriendo esto, mm, mm, otra vez estamos en un momento difícil y no es que sea derrotista, pero sí un poco trato de mirarlo un poco más de lejos porque tampoco tengo la energía que tenía a los 20 años, que era, bueno, salir y combatir y luchar y qué sé yo. En este momento por ahí es como reflexionar, ¿no? Frente a esto. Y nada, esta reflexión a mí me lleva a estar un poco más cuidado de que cada encuentro y cada trabajo que hago sea realmente estemos ahí, que no. mm, Porque la verdad que eso, me parece que estamos viviendo una etapa muy, muy violenta, de mucho dolor. mm, Lo estoy viviendo alrededor mío, ¿no? Todo el tiempo. mm, Eh, se nota una decadencia de la ética humana. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Que todo se convierte en una cuestión muy relativa. mm, Y ahí me parece que, no sé, cuando elijo una palabra para poner en escena un texto, mm. no sé, intento que sea sustancial, ¿no? Sí, Que sí, pueda contestar a algo de todo esto sin ponerme denso, porque puede ser una cosa para chicos también, ¿no? Que uno hace, qué sé yo. sí, sí, sí. Pero que sea así, ¿no? Que tenga una cierta
sigue siendo como eso que te digo, ¿no? Que prefiero la vivencia, prefiero esa vivencia escénica, prefiero esa cuestión genuina de habitar ese cuerpo, de no estar haciendo morisquetas, ¿viste? Claro, claro, claro. De no trabajar solo lo externo, aunque lo externo también me lleva o sea, hay canales de conexión, no es que por eso siento que es bellísimo el clown, que es precioso todas las prácticas estas más disciplinares, que son más de casi marciales, ¿no? Yo recuerdo el trabajo con Bárbara, era un trabajo casi de la marcialidad, ¿no? Donde Sí, el totalmente. agotamiento era llegar ahí, ¿no? Llegar ahí con un estado físico. Y era maravilloso. Ujú, El Suzuki también plantea eso. Bueno, pero, pero me parece que, bueno, sobre todo en Argentina también, ¿no? Argentina es peculiar porque tiene muy buenos actores, tiene muy buena escuela de actuación. mm, Y no sé, está mostrando, qué sé yo, cuando actores viajan por el mundo, de alguna manera están mostrando una cosa que se hizo desde una práctica muy casera, ¿no? ujú, ujú. Acá no tenemos 8 horas o 6 horas por día para entrenar. Es Claro, muy difícil lograr esa performance porque, porque tenés que trabajar para comer, tenés claro. que atender tu casa, tenés que atender tus hijos, ¿no? Tu familia, qué sé yo, hacerte cargo de cosas. Ujú, Y nada, podés hacerlo durante, qué sé yo, a lo mejor un seminario, pero no podés hacer la vida como en otros lugares del mundo que tienen la posibilidad de una práctica sostenida durante todos los días de la vida. claro, Y sin embargo, la actuación es visible. Cuando un actor argentino aparece y es realmente de los buenos, se nota. Y eso lo aprendió qué sé yo, por la misma experiencia de vida que estamos teniendo aquí, ¿no? claro, claro. No quiero generalizar porque hay de todo, obviamente, No, ¿no? no, En todos lados claramente, del mundo, claramente, pero claramente. Argentina sí es un país difícil, es un país muy complejo, muy bello, de una gran creatividad y al mismo tiempo muy, Sí, es muy con trincado, cosas, sí, con cosas muy contradictorias, ¿no? totalmente. Mm, Hablabas de lo mucho, ¿no? Que te mueve, que te habita en todo esto que ofreces, ¿no? Que estudiaste. eh, y la pregunta inversa sería, ¿qué sentís que te devuelve, ¿no? Que toda esta profesión, esta actividad, dijiste al principio, ¿no? Que sos una persona que se suele preguntar mucho y le gusta mm. preguntarse. ¿Te devuelve respuestas? ¿Te devuelve, qué sentís que te da todo esto cuando llegas a casa y desconectas del mundo un poco? No, es que yo estoy en casa cuando estoy trabajando. Claro. Entonces, no hay, yo la verdad que siento que es parte de mí, ¿no? Que no es que yo desconecto. Sí, puedo desconectar del esfuerzo, ¿no? A veces decir, bueno, yo recuerdo los últimos años que yo tenía muchas horas de clase, o Mm, sea, y aulas de 3 horas y media, 4 horas ujú. seguidas, mucho poner el cuerpo y qué sé yo, y bueno, llegar y bueno, estar, ay, qué relajo, voy a relajar. Sí, Pero, pero nada, yo durante esas 4 horas vivía ahí, disfrutaba y disfruto de esa experiencia. Y no solo disfruto, sino que no es que hago preguntas y después me retiro de la pregunta. Yo me estoy contestando en el mismo momento que hago preguntas. claro. ¿No? O sea, que la pregunta a veces es una respuesta, ¿no? Esto es lo hermoso, de que, por suerte, ¿no? Para nosotros Sí, los artistas, que no es que llegamos a ningún lado, siempre estamos preguntándonos, claro. ¿no? Siempre es como ¿será así? Y si es así, ¿para qué es así? ¿No? Em, y, y nada, me parece como que yo no siento que desconecte. Mm, Sí, desconecto de que puedo relajar, pero eh, no hay una diferencia entre lo que yo hago en lo privado y lo que hago en el trabajo con mis alumnos. Estoy ahí. claro. Estoy ahí. Cuando yo estoy en casa, qué sé yo, tengo como una práctica.
yo escucho mucha música por día, ¿no? Me gusta leer, no sé, tengo así como una cosa muy personal de estar escuchando varias horas de música y estudiando y abriendo carpetas y preguntas Mm, y folios de distintas cosas que me interesan. Y nada, y siento que sigo, ¿no? Sin ser maníaco, porque no, estoy bastante más relajado, tengo un hermoso jardín, tomo sol, mm, me gusta tomar mate, salir con amigos, eso está. claro. Pero nada, no siento que desconecto, siento que sí Mm, y que me sigo preguntando. A pesar de que, bueno, hay una cosa más eh, que tiene que ver con varios momentos, y vos sos testigo también de eso en la vida que ambos curtimos aquí en la Argentina juntos, de que hemos vivido momentos muy difíciles en la Argentina. Y este es uno, es otro quiebre, ¿viste? Es otra bisagra que no, una vez más, ¿viste? Una vez más, de lo complejo que se está poniendo todo aquí. claro. A veces sentimos que es un país que vive siempre en el borde de la disolución. Mm. Y Y nunca se bueno, disuelve. y nunca se disuelve. Mm. Exactamente. Hablando de disoluciones, recordás que incluso puede ser un momento bizarro o cómico, pero un momento que la hayas cagado o que hayas un error que sentís que en tu profesión hayas cometido. O sea, decís, de tu top 5 de cagadas, ¿recordás Sí, alguna particular? sí, qué sé yo, a mí más que grandes errores, más son procedimientos, ¿no? Por ejemplo, en algún momento he tenido alguna actitud, sobre todo cuando era muy joven, más arbitraria en el aula, y Ujú, que luego visto después decir, pero ¿cómo estuve ahí? ¿Cómo dije eso? ¿No? Este, Situaciones de eso, más procedimentales, ¿no? No sé, siento que, que uno aprende también del error y que se tiene que disculpar, perdonar y disculpar, que es todo un proceso, que perdonar no es que pido perdón, es disculparse, es como salir de la culpa y al mismo tiempo corregir, ¿no? Comprender, sentirse vulnerable, no sentirse... eh, toda esa, la arbitrariedad para mí es un lugar que evidentemente tuve que trabajar mm, conmigo mismo, más por ahí que con los demás. mm, De ser tan exigente que quedarme, que estar muy tenso, no sé. Eso me trajo cuestiones corporales que después pude disolver con las prácticas, con los trabajos, con mi análisis, mm, que eso lo pude disolver y bueno, tengo una madurez, una edad en la que siento un cuerpo bastante flexible mm, y entrenado, ¿no? Que me permite hacer muchas cosas que por ahí no pensé que iba a tener tanta flexibilidad a esta edad. claro, claro. Mm. Y, Pero y, y- evidentemente han habido cosas, obviamente, y tiene que ver con eso, ¿no? Con la dureza, con la tensión, con la arbitrariedad, con ser tenso con uno mismo mm, y trabajar muy super yoicamente, ¿no? Todo ese trabajo fue muy bueno que tuviera crisis en ese aspecto. claro. Y como tuve una larga experiencia, no solo en el aula, en el escenario, con elencos, Mm, con grupos, con gestión, ¿no? Mi trabajo como gestor, viste, que producir cosas, y qué sé sí, yo, sí, sí. fui aprendiendo, viste, fui aprendiendo y fui viviéndolo de otra manera, ¿no? Mm, La verdad que en eso me puedo agradecer a mí mismo, ¿no? Por suerte. sí, totalmente. Mm, Y la siguiente pregunta tenía que ver con si recordás un momento, ¿no? Hablabas hace un rato de que te fuiste muy jovencito de Bariloche hacia mm. Buenos Aires, bueno, viajaste también por el mundo antes y demás, pero un momento que te diste cuenta que podías hacerlo, ¿no? Que sí, viste que tenemos
que no necesariamente son momentos trascendentes en el sentido, tomando tu palabra de antes, estabas, no sé, en el escenario de tal teatro que quizá estabas cortando una cebolla, ¿no? Pero sí hubo un momento que recuerdas que dijiste, ah, sí, lo puedo con esto, o sea, puedo Mm, con esta actividad que estoy haciendo con el aula, dijéramos. sí. Seguramente en tu larga carrera tenés más de un momento, pero si nos puedes compartir uno, sería genial. No, el que estoy recordando ahora es un momento en el que yo estaba en Bariloche, ya había hecho digamos, el primer intento de carrera, que estudié 3 años en Buenos Aires, en el Instituto Superior de Música Sacra, y había hecho como una especie de pasaje por la música, ¿no? Estudié con canto y estudié instrumentos y piano complementario, y bueno, y audio perceptiva y todo eso. Ujú, Y volví a Bariloche, y yo aquí, bueno, seguí trabajando y qué sé yo, ya empecé a dar clases en colegios y qué sé yo. Y en un momento vino la pregunta, yo podré, porque me gustaba el teatro, siempre me gustó el teatro, pero no había hecho la carrera. Hacía teatro acá, con grupos de Bariloche, ¿no? Que fue una buena escuela, porque la verdad que fue un muy buen transcurrir. Y cuando yo voy a Buenos Aires, se abre justo, yo no iba a estudiar teatro, había elegido irme a estudiar porque mi trabajo en principio había sido la publicidad, televisión, producción televisiva, y qué sé yo. ujú, Entonces yo quería ir a estudiar, todavía no existía en la Argentina, digitalización, todo lo que era digital. Y se abría un curso en Estados Unidos, en Los Ángeles, en septiembre. Y yo llego a Buenos Aires en enero, mm, y hasta septiembre no podía viajar. Y en ese periodo se abre una carrera de dirección teatral y digo, bueno, esta es la mía. mm, Y yo sentí que cuando presentaba mi currículum, que tuve que por primera vez hacer un currículum, yo tenía 21 años, 22 no sé, era muy jovencito. mm. em, Nada, que me sentía, acá en Argentina decimos payuca, ¿no? Pajuerano, qué sé yo, el paisanito que va del pueblito a la ciudad capital, ¿no? Mm, Así que nada, yo sentía, ¿y yo aquí me van a dar bolilla, qué sé yo? Y bueno, éramos como 400 los que queríamos ingresar a la carrera. mm, Era la primera vez en la democracia que se abría la carrera. Y nada, bueno, pues fui pasando los distintos filtros de currículum y qué sé yo, y bueno, cuando me presento, que me hacen el examen, que era una puesta en escena, fue precioso porque ahí me di cuenta de que había una cierta solvencia y que ahí digo, ah, bueno, entonces mis preguntas, lo que yo quería decir con esta obra, que era una obra muy hermosa, muy compleja, nada realista, El desatino de Gambaro, que es Griselda Gambaro, es una dramaturga argentina muy maravillosa, muy, muy conocida, ujú, y es una obra así muy no realista, muy absurda en un lugar, ¿no? Pero nada, me hacía un montón de preguntas y la apuesta era así una gran pregunta, ¿no? Y claro. fue muy alabado. Y ahí dije, ah, mirá, qué bueno. Entonces esto que me habita a mí me está sirviendo, ¿viste? Me gusta. Mm, Así que nada, sí, fue esas cosas, ¿no? Que mm, fueron marcando la vida, ¿no? Decir, ah, mirá, qué buena esta práctica. Bueno, nosotros eh, después de una larga historia, empezamos a hacer contact. mm, Vos empezaste contact primero y después yo te seguí. mm. Y fue muy lindo, fue como un hallazgo en mi vida. Decir, qué buena práctica, para mí es una de las prácticas más lindas de la existencia. Total, total, total. ¿No? Y primero era, uy, no voy a poder, y después de un día decir, ah, mirá, qué lindo, mirá todo lo que estoy haciendo, mirá lo que estoy sosteniendo, mirá dónde estoy volando, ¿no? Sí, 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 totalmente. Mm, sí. Total. Sí, eso. Buenísimo. Bueno, hablabas de algunos momentos, ¿no? Que te diste cuenta que podías hacerlo. Pero también, bueno, en tu práctica, y es un poco lo que dije al principio, ¿no? En tu práctica docente, te has dado cuenta de muchas de las personas que pasaron por tus Mm, aulas de que también podían hacerlo.
¿no? sí, Y, y bueno, aprovecho que hay seguramente mucha gente que va a estar escuchando este podcast que te conoce y si vos sos consciente, digamos, de alguna manera que le has cambiado la vida a muchísima gente, justamente alimentando esa curiosidad de la que hablabas al principio, alimentando la pregunta y sobre todo esta cuestión de, ¿no? De algo que me dijiste a mí cuando yo era muy chico, cuando te tuve de profe en la Escuela de Música del SADEM, esto de que, de la disciplina que justamente la transformaste desde estas cuestiones marciales que te tocó aprender cuando mm, estudiabas, ¿no? mm, A una disciplina que vos hablabas y siempre hablas, y yo lo repito también desde aquel entonces, mm, como muchas cosas que me dijiste a mí, como a otros que las entendimos bastantes años después, que es una disciplina donde no es militar, sino que es donde el deseo es más fuerte que las ganas, ¿no? Entonces uno se conecta con mm, eso un rato, o mm, antes de entrar al escenario, o entrar a un ensayo, o entrar al aula, sí, o entrar a mm, digamos, a este contemplar, ¿no? Que es la línea que divide entre el que hace y el que ve, pero que, mm, que tiene que ver con la vida cotidiana y lo sí, extraordinario que tiene que ver con el acto escénico. claro. Entonces, Mm, le has cambiado mucho, mucho a muchísima gente mm, y si sos consciente de esto y cómo. ¿Cómo lo convivís? Porque es un mm, gran regalo, ¿no? Cuando ves que tanta gente que ha pasado por ti, este, mm, se ha desarrollado, bueno, ha recorrido caminos súper profundos, concretos, ¿no? mm, Muy mm, contundentes. Bueno, ¿cómo convivís con eso? Porque sí. ya te lo habrán preguntado alguna vez, pero aprovecho para también preguntártelo ahora aquí. Es una hermosa pregunta porque quizás la respuesta, eh, nada, yo ahí aprendí algo para mí que fue que en la palabra disciplina está la palabra deseo, ¿no? Dentro de Mm, ella. Disciplina, deseo, está la palabra sumergida ahí mismo y que no tiene que ver con una cuestión de marcialidad, sino una cuestión de deseo, que vos estás ahí. Y ahí como descubrir también que hay dos cosas distintas. Una cosa es el deseo y otra cosa son las ganas. mm, Y el hecho de alinearse al deseo mm, em, es también poder comprender que a veces uno no tiene ganas de dar clases o de ir a una clase, pero en defensa de ese deseo que es el profundo, ¿no? El profundo de la curiosidad, el profundo de el querer saber, el profundo de la experiencia de la enseñanza-aprendizaje, sos llevado, ¿no? mm, Sos mm, llevado por vos mismo. Y quizás ese descubrimiento que lo hice en mí primero, ¿no? Porque claro. lo fui descubriendo a lo largo de los años, decir, bueno, la disciplina no tiene que ver con una violencia o una violación, si bien la educación es un poco una violencia, de acuerdo a lo que dice Foucault, pero, Ujú, pero no tiene por qué ser real, digamos, no tiene por qué ser, sino que podríamos pensar que desear es una cosa más trascendente que mm, tener ganas, claro. ¿no? Y que muchas veces vos decís, uy, no tengo ganas, pero cuando estás en el lugar, como a mí me pasa mucho con el gimnasio, ¿no? A veces, qué sé yo voy al gimnasio muy temprano en la mañana y a veces decir, uy, hace frío, tengo que ir, qué sé yo. Pero cuando estás en el gimnasio decís, qué suerte que vine, ¿no? Qué bueno que Que me estoy traje. pudiendo hacer esto, ¿no? Qué bueno que estoy pudiendo dar esta clase, qué bueno que es poder tomar esta clase. Ujú, Porque en este mundo tan orgiástico, donde las ganas, ese primer plano, mm, está tan presente, ¿no? Y lo respetamos tanto más que al deseo, mm, tanto más que a lo profundo, no por ser denso, sino realmente, ¿no? Defenderte de vos mismo también, eso tiene que ver, ¿no? Poder defenderte de vos mismo. mm, Este, nada, es un mundo que no está,
no está hecho para eso. Entonces vos tenés que trabajar en consecuencia y quizás eso es una de las cosas que yo he sentido que más ha hecho bien, pero me ha hecho bien a mí en primer lugar y entonces todo lo que produzco lo produzco desde ahí, ¿viste? Que cada ensayo, cada encuentro, cada clase. Mm, mm, Es decir, pero no lo hago creyéndomelo, porque digo, no, bueno, es hoy. Tiene una cosa del aquí y ahora, ¿no? sí, Eh, totalmente. y nada, bueno, también ahí uno entra en el juego de aprender, ¿no? De poder jugar con el goce del actor, por ejemplo, sentir esa cuestión casi maravillosa que sucede Mm, en el escenario, que es gozoso, qué sé yo, y decir, bueno, el placer también tiene que existir, no solo el goce, ¿no? Y, mm, mm, ir comprendiendo esas cosas tan profundas y tan sutiles del cuerpo, que hacen que uno pueda trabajar con cierta sabiduría, ¿no? Pero mm, yo lo hago en primer lugar para mí, ¿viste? No, para mí. No sé si soy muy consciente de lo que genero en los demás. Sí sé que he tenido una devolución muy hermosa en la vida, ¿no? mm, Muy hermosa. Eh, los alumnos de la universidad, nada, tengo un vínculo y quedó un vínculo, ¿viste? Paso y por las calles siempre hay como un saludo afectuoso y de reconocimiento. Lo mismo que los alumnos del instituto y de la Escuela de Música de Buenos Aires, ¿no? Hay algo hermoso que acontece y que yo tengo que reconocer, qué bueno que me pasó, pero qué bueno que me pasa a mí, que claro. estoy como reconociendo eso en mí, ¿no? De poder, Ujú, eso, en primer lugar, eh, defender el deseo, ¿no? Y claro, claro. qué sé yo, y es muy en la Argentina que va todo en contra, ¿viste? Que acá hay mucha cosa mucha cosa muy dibujada, mucho chanta dando clases, Mm, ¿viste? mm, Nosotros nos pasaba mucho con Lorenzo de recibir en el aula a gente que había estado en manos de algunos profesores que daba vergüenza ajena, ¿no? sí, Decir, sí, sí. ¿y eso te hizo hacer? ¿Esas cosas te hizo? O Ujú, sea, cosas horribles, ¿no? mm, Casi mm, como decís, ¿cómo puede ser que mm, lleguemos a ese lugar tan desagradable? claro, claro. Y bueno, esas cosas nosotros fuimos muy cuidadosos y yo lo aprendí mucho de la ética de Lorenzo, que Lorenzo es un tipo con los alumnos era impecable Mm, y nada, y mi carrera tuvo que ver mm, con ser mejor persona, ¿viste? No, claro. no sé si mucho más que eso. Bueno, una de tus muchas frases que también me resonó a mí y a muchos de los que pasamos por el aula contigo, tiene que ver con la idea que vos mismo la dijiste en varios momentos de esta entrevista, de esta charla, que es eh, no entrar a este espacio a confirmar que sé, ¿no? Sino Ujú, entrar justamente con la pregunta, no sé si la palabra es cuestionamiento, pero ujú. justamente a aprender, no a confirmar, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo a título personal que cuando empecé a dar los entrenamientos en algunas escuelas de teatro, yo también era muy chico y acababa de ser tu asistente Claro. luego de recibirme en el SADEM, que claro, casi todos los alumnos eran más grandes que yo y entonces había una cuestión de generación que decían, este pendejo que me va a venir a decir. Y me pasó muchas veces, ¿no? Pero justamente a una o dos personas les dije durante, no sé, los 6, 7 años que estuve en las escuelas de teatro dando entrenamientos físicos, esta cuestión de, la verdad que si venís aquí a confirmar que sabés, no es el lugar para que vengas, o sea, Sí, mm, claro. creo que tenés que ir a otro sitio. Pero fue una frase que a día de hoy me la sigo también, este, digamos, habitando con la frase Sí, que después, a partir de esto que vos dijiste, eh, sí, y parafraseando a un conocido filósofo, solo sé que no sé nada, pero algo sé, ¿no? Eh, sí, em, sí. y, y por último, para ir ya terminando, nosotros tenemos el ritual de que
cada invitado le deja una pregunta al que sigue sin saber quién va a ser, ¿no? A vos te han Mm. dejado una del año pasado, ¿sí? Y antes de planteártela, ¿qué le preguntarías a nuestro próximo invitado, invitadas, o porque a veces son dos, ¿qué le Mm. preguntarías? Qué, qué desafío. ¿Qué le preguntaría? Sí, en este momento, o sea, evidentemente tiene que ver con los momentos que estamos transitando, ¿no? Es inevitable estar atravesado por lo que nos cuesta Mm, la vida en este momento. ¿Qué aporte sentís que estás dando en tu profesión, ¿no? ¿Cuál es tu profunda semilla que tenés ganas de dar? Esa sería la pregunta. excelente. ¿Cuál es tu Mm, profunda semilla que tenés mm, ganas de dar? Muy bien. mm. Una pregunta muy Adrián. Sí. Bueno, mira, Bueno, está habitada mucho por esta cuestión tan dramática que nos toca vivir, ¿no? sí, 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 sí. Mm. En otro momento a lo mejor hubiera sido otra cosa, más relacionado con lo estético, qué sé yo. Pero bueno, en este momento, Bueno, pero igual, ¿viste? Es así. sí, 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 sí. De todas formas, lo que siempre pasa con estas preguntas es, desde que empezamos hace unos años a hacer este juego, es que hay mucho de causalidad y casualidad, ¿no? Pero Sí. porque la pregunta que te han dejado tiene mucho que ver con la que vos estás dejando sin saber, ¿no? Te la dejó una también gran amiga, y artista sonora, y persona creíble, que es Aisel Lizarazu. Te dejó la Ajá. pregunta que dice así, dice, si en el tiempo en que vivimos hoy en día le seguís viendo sentido a lo que haces. Mm. Ay, qué linda pregunta. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. A veces se desdibuja porque en realidad la vida, las palabras tienen sentido, pueden Mm, tener otro sentido, o pueden no tener sentido. Y lo mismo es la existencia, lo que haces. Pero creo que el sentido es un trabajo también de uno mismo, ¿no? totalmente. Y si se desdibuja porque hay algo que se te está desdibujando a vos. Entonces, yo creo que sí, que sigue teniendo sentido y que qué bueno que insistamos en esto. Este lenguaje del arte es un lenguaje que no puede abandonarse, que vos ves la diferencia, qué sé yo, a mí me pasa que llevo alumnos de la universidad a una institución de la cual soy autoridad en este momento, donde hay conciertos y qué sé yo, y es la primera vez que van a escuchar una orquesta o un grupo de cámara Mm, y te dicen, uy, qué bueno, nunca me imaginé que era esto. mm, Y como que mi vida es distinta después de escuchar esto. Y me doy cuenta que el arte no es lo mismo leer un libro que no leerlo, que escuchar que- una mm, sinfonía, que no escucharla, ver una obra de teatro. ¿No? Que no verla. Algo me cambia adentro, ¿no? Entonces confiar en esos procesos de cambio que están dando, porque es eso la vida, cambiar, ¿no? Es una evolución constante mm. o una involución, pero es todo ese aprendizaje, todo ese aprendizaje. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y por último, Adri, ¿qué título le pondrías a este podcast? ¿Cuál sería el tagline? Uy, qué, qué complicado. Espero no haber sido denso. Me parece. Las preguntas fueron muy profundas, Evi. Gracias por tus preguntas. Qué sé yo, No, me por hicieron favor. entrar en una zona que no pensé que íbamos a entrar. Y nada, es eso, ¿no? Bueno, eso que espero que sea útil para alguien esto, ¿no? Mm. Para mí fue una hermosa charla. Por Gracias supuesto, no ha sido por el denso para nada, conocimiento. pero lo dejamos como tagline y bueno, no solamente agradecerte, este tiempo que nos regalas para que la gente te conozca un poquito más y compartir una porción de tu vida, sino agradecerte por lo que dije hace un rato, ¿no? El efecto digamos, así como decías antes, ¿no? Y parafraseándote a vos mismo, como no es lo mismo leer un libro que no leerlo, no es lo mismo ir a un concierto que no ir o ir a una obra de teatro. No es lo mismo no haber conocido a Adrián Porcel de Peralta que no haberlo conocido, porque nos has cambiado la vida a un montón de personas
Gracias. y yo te lo voy a agradecer eternamente, digamos esto. Así que muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Gracias a vos, Evi. Te abrazo. Un gran abrazo. Este fue el podcast número 131 y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.